pues vamos a hablar del robo, del asalto que lo motiva, por qué se da, quién lo realiza, quién lo permite, qué implicaciones tiene en las sociedades del mundo, en las familias, en los gobiernos. Sería muy pretencioso de mi parte decir que tengo todas las respuestas. En realidad no tengo una puta respuesta, pero sí tengo un chingo de preguntas. Robar, ¿quién no, puta madre no lo ha hecho alguna vez? ¿Quién no se ha robado algo, cabrón? ¿Qué es robar? Robar y hurtar son dos cosas diferentes que sin embargo muchos le dan el estatus de sinónimos. Hurtar es apoderarse de algo sin que la persona dueña del bien se percate de ello. Generalmente se hace sin violencia y con planes trazados de antemano, por nota incluso, con una precisión digna de jugar palillos chinos. El robo generalmente es con violencia, el asalto, pero bueno, al final ambos conceptos nos llevan a lo mismo. Es apoderarse de un bien que no te pertenece, un bien que le corresponde a alguien más. Pero volviendo a mi pregunta inicial, ¿quién no se ha robado algo en su puta vida? ¿Quién no ha envidiado algo que muchas veces no es ni siquiera necesario, pero sin embargo el ansia de tenerlo a como dé lugar no puede ser contenida? Yo recuerdo que cuando estaba bien chami me volaba los Carlos V de la tienda de mi abuela, le robaba los lunch a mis compañeros en la primaria, me robaba los carritos de metal en el super, los Hot Wheels, o los paletones en los portales del centro de Toluca en aquel lejano episodio cuando de muy chami dormí 3 días fuera de mi casa. ¿Quién no ha robado, cabrones? Guardarse los cambios de tu mamá cuando te mandaba algún mandado cuenta como robo. Meter taxis del doble de dinero cuando sales de viaje en tu trabajo es robar. Bajar música, películas, libros, cómics y pornografía de internet sin pagar por ello es robar. Muchos dirán, no es lo mismo, ya que si yo le robo a Sony Music o a Warner Brothers, no hay pedo, pues ellos son millonarios y no lo notarán. Si pirateo un software de Microsoft, no hay pedo, pues Bill Gates es el más millonario del mundo. Bueno, pues bien, piénsense bien esto, cabrones. Cuando uno roba algo, siempre está buscando una justificación para no sentirte mal por el hecho. Robo porque el gobierno es un ratero, robo porque no hay trabajo, robo porque soy pobre, robo porque mis hijos no tienen que comer o están enfermos, robo porque no tengo dinero para llevar a mis hijos al cine, robo porque me duele gastar 200 pesos en una película, pero no me duele gastarme 2,000 pesos en un table dance los viernes. Los del table dance dicen robo y te digo que te vendo tequila cazadores cuando en realidad te vendo aguarrás. Robo porque quien no tranza no avanza. No estoy robando, solo lo pedí prestado. Y así, decenas de razones y pretextos justifican los robos que hace cada individuo en sus putas vidas. Uno de chami crece creyendo que lo merece todo, o en el extremo crece creyendo que no merece nada. Dos extremos que nos llevan exactamente a lo mismo. Me merezco todo, así que si no puedo acceder a ello de manera legal por mi economía o por méritos propios, pues lo robo porque yo me lo merezco. Y está el otro extremo, no me merezco nada, pero como él lo tiene, yo digo que tampoco él lo merece. Y aunque yo no necesite esos tenis 3 tallas más grandes que la mía, de todas maneras te chingo, pues me lastima ver cómo tú sí tienes todo ello que yo no me merezco. Egoísmo y mala madre, cabrón. ¿Cómo chingados, no? La inocencia bajo la que se realizan ciertas travesuras en la niñez o en la adolescencia poco a poco se vuelven un hábito y se transforman en una forma de vida. Hace muchos podcasts, en el 54, 55 y 56 para ser exactos, hablamos de la inseguridad y obtuvimos algunos datos interesantes. Yo tengo en mis recuerdos más viejos la imagen de mi mamá robándose unos Nor Suiza en la fila del súper al que íbamos a comprar. Todos
robamos algo en nuestras vidas, no nos hagamos pendejos. Cuando yo era jefe de tienda, si algún cliente se robaba algo, nos lo descontaban a los empleados por nómina, ya que la empresa nunca pierde. Luego entonces, cualquier cosa que te hayas robado, le jodió en su momento la vida en mayor o menor dimensión a alguien, la mayoría de las veces al más jodido, y no necesariamente al dueño de Sony o de Warner o del Vips o del Sanborns o del Walmart. Pero bueno, ¿y por qué chingados me jodía yo a mi abuela con los putos Carlos V? ¿Será porque los necesitaba un chingo? ¿Porque eran vitales para mí en ese momento? ¿Porque ella los tenía y yo no, y sentía una envidia que me obligaba a robarle? ¿O porque no tenía dinero y eso me daba derecho a robarle justificadamente? ¿O simplemente porque el concepto de respeto no me había quedado lo suficientemente claro en ese entonces? Yo veía los comerciales de Carlos V y los anhelaba por sobre todas las cosas. Yo veía en la tele muchos robos y asaltos. Y entonces la pregunta es, ¿dónde fue que yo entendí que aquello no era ético? ¿Dónde entendí que aunque la moral siempre me ha dicho que robar no está bien, en qué momento la ética pudo controlar los mensajes subliminales que me susurraban roba, roba? Porque el Carlos V te hace feliz y estarás completo, róbatelo, cabrón. ¿En qué momento, en qué lugar, en qué libro, en qué película, qué persona afianzó en mí el respeto por sobre todas las cosas que no son mías? ¿Quién me enseñó la posesión legal o ilegal de las cosas? ¿Cómo lo aprendí? O mejor dicho, ¿realmente lo aprendí? Y si lo aprendí, ¿eso es bueno o me convierte en un pendejo? Por encima del acto y el monto está la ley misma, que solo si hay pruebas pueden acusarme de robo, y si no, es la palabra de alguien contra la mía. Y es aquí donde la ley es débil en cuanto a los robos y en cuanto a muchas cosas. Sí, a mí me asaltaron el martes y yo de alguna manera hubiera podido madrear y someter al maleante. Este argumentaría que no es cierto y que fue al revés. Y cualquier cantidad de cosas en las que, como yo no puedo comprobarle a la ley que el tipo se pasó de verga, se cae todo por falta de putas pruebas. El rata queda libre y se refuerza así su sentimiento de venganza y de confort, en el sentido de que la ley no le hará absolutamente ni madres, cabrón. Un chofer en Ecatepec acaba de matar hace 2 semanas a 2 ratas que yo le habían asaltado 5 veces en su combi, y hoy tiene pedos y podría quedar preso por asesinato. ¿Qué hacemos entonces? ¿El señor acertó en tomar la justicia por propia mano y defenderse? ¿Es aquí donde la ley falla? ¿Donde la policía falla? ¿Es aquí donde al final aceptamos que estamos de acuerdo con la pena de muerte? Puta, ¿qué es peor, cabrón? ¿Robarse una canción en internet? ¿Robarse un chicle en el súper? ¿Irse sin pagar unos tacos, los famosos tacos corridos? ¿Meterse a una casa habitación a robar? ¿Robarse una idea? ¿Robarse un lunch en el recreo? ¿Robarse un bebé de un hospital? ¿Robar millones de dólares siendo delincuente de cuello blanco? ¿Robarle a tu país? ¿Robar un auto? ¿Robarte los impuestos? Hay países extremos que les cortan las manos a los rateros. Hay justicias incomprendibles como la mexicana, que encarcelan a personas que roban comida en un supermercado y que a los asaltantes más cabrones los defienden las putas comisiones de derechos humanos. En México, como en muchos otros países, está la premisa de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. El problema es que los verdaderos ratas tienen mecanismos y estrategias ya definidas para hacerse las víctimas e involucrar a quien osa denunciarlos, y la ley representada por la policía está coludida con ellos, y luego entonces esto de que nadie es culpable es una verdadera mamada. Hace mucho... Perdón, déjenme tomar agüita. Son las 10:33, voy a acabar como a la 1 de grabar, así que vamos para largo. Ok.
La ley la dictan los hombres queriéndose acercar lo más posible a la justicia. La culpabilidad de alguien tiene mucho que ver con la habilidad de un abogado o con los sobornos, cosa muy común en México. Hace no mucho vi a un cabrón que esperaba justo el último segundo en el metro antes de que se cerraran las puertas para arrebatarle el celular a una mujer. Uno no alcanza a reaccionar como espectador de este pedo, y si reacciona se prenden muchas alertas. Y piensas, si voy tras el rata, ¿qué tal que tiene más compas y me ponen mis putazos y aparte a mí me roban? ¿Qué tal que le aviso al poli y este güey está con los pinches ratas? O dices también, voy, lo agarro, pero después debo faltar al trabajo o a la escuela, o ya estoy cansado y me quiero ir a mi casa, y no voy a poder ir porque tengo que acudir a declarar al Ministerio Público, y al final me tratarán como si yo hubiera sido el delincuente, hasta me dirán pinche metiche, bla bla bla, etcétera, etcétera. Ir a denunciar no garantiza ni madres en este puto país, esa es la tristeza y es la realidad. Los niños bullies, los niños abusivos abundan en este país y crecen hasta convertirse en porros, dinosaurios en prepas y universidades, que al final se ganan la vida o se pasan el tiempo jodiendo a los estudiantes, y luego muchos de ellos se convierten en diputados o en algún lastre de elección popular desde donde la impunidad los refugia. Muchos en su momento robamos por sentirnos parte de la bandita de la escuela o de la esquina de nuestra casa, siempre en esas asociaciones pequeñitas delictivas existe el güey que cree que lo merece todo o el que está resentido porque ha crecido asumiendo que no merece nada, y en nombre de la amistad o de la valentía generalmente acaban influenciando a los demás compas cuyo sentido del respeto es tan frágil como sus emociones y frustraciones de adolescentes. Esa adrenalina que sientes cuando te vas a robar algo es adictiva y en muchos casos se convierte en la razón de vida, ya que la educación y cultura de la mayoría de estos compas no les alcanza para ampliar su visión ni les da la perspectiva para considerar el daño que causan. Pero ¿y eso de quién puta madres es responsabilidad? ¿Es responsabilidad del gobierno? ¿Por la educación pública pésima que receta? ¿O por los bajos sueldos? ¿O por la falta de oportunidades y las crisis económicas? ¿Por eso es culpa del gobierno? O al menos esto es lo que la mayoría acusa. Todo es culpa del gobierno, cabrón. Absolutamente todo es culpa del gobierno. O también podría ser de los padres, porque al matarse en turnos de más de 10 horas al día y 3 horas que implica el ir y venir de sus lugares de trabajo, no les queda espacio para la correcta educación de sus hijos, así que le encargan a la televisión que los eduque. También podría ser culpa de las escuelas y maestros cuyos intereses primordiales han dejado de ser, en la mayoría de los casos, la formación de calidad de los estudiantes. O quizá sea culpa del individuo como tal, como ser, que no se preocupa por su formación y elude los libros y elude las responsabilidades para consigo mismo, y le resulta mucho más confortable culpar a todo el que se mueva de sus vidas pintadas de delincuencia. Hay zonas en las que convertirse en hombre para sus comunidades es tener muchos huevos, y entre más gente jodas, tu estatus es más chingón. ¿Qué hacemos el día en el que nuestros hijos se han robado algo? ¿Qué hacemos, cabrón? ¿Los cagamos? ¿Les aplaudimos? ¿Les damos sus megaputizas, pues robar es pecado? No mames. O les explicamos el valor de las cosas, las consecuencias, el respeto al derecho y bien ajeno, y les damos seguimiento hasta asegurarnos que las mini lecciones de finanzas personales a su nivel, nos aseguramos que esas mini lecciones les den el panorama para saber el impacto que implica robar a alguien. No quisiera entrar en el asunto del blanco y negro, del robar es malo. Habría que definir qué es lo malo. Y bueno, pues por donde quiera que le vean, robar es algo que está de la chingada. Hace algún tiempo debatía con algunas personas de mi entorno inmediato
de sus reacciones ante ser testigo presencial de un robo. Imagina esto. Imagina que vas en el metro y ves a una viejita tosiendo que en la desesperación le arrebata el bolso a una mujer y escapa corriendo. El hecho es el mismo, pero ahora cambia la viejita tosiendo, la viejita débil tosiendo, por un adolescente manchado, o por el señor descalzo, o por el niño de 10 años bien abusado y mugroso y maleado, o por el oficinista con lentes piratas, o por la mujer con tatuajes mal hechos y con una estopa en la mano, o por el yuppie que gana 50,000 pesos mensuales. A cada uno de ellos ponlo en el escenario de la viejita que en lugar de ella está arrebatándole el bolso a alguien en el metro. El hecho es el mismo. Todos se han robado la bolsa, pero ¿todos deberían ser tratados por la ley de igual manera? Es aquí donde cada uno de ustedes y yo seguramente opinamos diferente. Algunos sopesarían la razón del robo para decidir si el ratero es culpable o no. Bueno, no tanto si es culpable, porque pues culpable lo es. Más bien si es perdonable, discúlpenme el término, porque culpable sí es. Si la viejita fuera una secuestradora o si estuviera enferma y la acabaran de despedir de su trabajo donde limpió oficinas por 30 años, o si es un asaltante profesional que se dedica a evadir la ley dando lástima, en esos escenarios, ¿la viejita es culpable o es inocente? O si el chavo banda que arrebató la bolsa fue para pagar su escuela, o si robó para comprarse unos tenis para pantallar a sus compas, o si robó para comprarse unos condones para irse a coger a su vieja, o si la chica robó para comprar más solvente y para drogarse o para darle de comer a su bebé de 7 meses. Decenas de posibilidades y si a eso le sumamos el que la señorita a la que le robaron el bolso ocupaba el dinero robado para la colegiatura de su hijo, para la operación de su hijo, para la silla de ruedas de su madre, o para irse de antro en la noche y mantenerle los vicios a su amante en turno. Estas variantes son las que muchas veces, desgraciadamente, la mayoría de las veces desmadran la justicia. En los reclusorios abundan los casos de presos que están ahí junto con violadores solo porque se robaron un pan o unos zapatos. El problema es el mismo. La aplicación de la ley da como resultado la injusticia, pero esta como tal es medida con unidades de medida bien diferentes. Si tu hermano está preso por algo, seguramente para tu mamá y para ti, el que haya robado y le hayan echado 10 años es injusto. Luego entonces, como podemos ver, las variantes son infinitas, cabrones. Existe mucha gente que el robar se ha convertido en un modo de vida y la mayoría de las veces no tiene nada que ver con cuestiones económicas. No roban por necesidad, sino que tienen personalidades ávidas de adrenalina, de riesgo, que a su vez se juntan con perfiles violentos y chingativos que gozan con el pavor que infligen en sus víctimas. Poder, sienten ese poder que la sociedad les ha negado, se sienten importantes, se sienten los chingones, se sienten los que mandan. Unos compas me decían, no mames, le hubieras dicho al rata que le dabas 300 varos por tu iPod, ya que seguro lo revenderá bastante mal. Pero esto no pasaría si tú que no eres rata y que te la das de muy chingón, no compraras robado. Pero al final, la cultura del menor esfuerzo, como decía hace rato, te hace no sentir respeto y justificas la compra de ese iPod en 300 varos, pues porque está re caro y pinche gobierno es bien rata. Pues lo mismo aplica para lo que robas en internet, no nos hagamos pendejos. Algunos ya emputados dirán, no mames pinche Logan, ¿cómo me comparas a mí con la rata que te atoró? Si yo nomás me robo películas de estudios que tienen muchísimo dinero, sin considerar que lo último que le pasa a una de estas empresas es perder dinero. Lo único que hacen es despedir gente que quizá en algún momento nutra las filas de los rateros con motivación de tu ciudad. Imagínate el compa que trabaja en Sony o trabajaba en Sony
y que después de años robando, un día dijo, ni madres, ya voy a cambiar, voy a ser buen pedo, trabajaré, y entra a trabajar a Sony en la época en la que la piratería gobierna y el peer-to-peer han hecho que la transnacional evite perder dinero, reduciendo sus plantillas y corriendo gente o bajando salarios o evitando subirlos. Luego entonces, pues corren a este compa que se andaba regenerando. ¿Y qué pasa con este compa nuevamente desempleado? ¿Qué hace? ¿Qué piensa o qué siente? ¿En qué se convertirá otra vez? Pero no pongas cara de, no mames, pinche Logan, eso que te digo es real, cabrón. Me venden unos rines bien baratos. Es difícil sustraerse de estas ofertas, ¿no es así? Pero si yo no robé, no es mi pedo, yo los conseguí baratos. No, cabrón, pero tú fomentas que alguien más siga robando. ¿Qué onda, mi jefe? Déjeme ir, pues si nomás me robé un CD. El poli te suelta, pero sabe que tiene un poder de donde puede sacar beneficios. Los ratas libres y él metiéndose dinero extra. Pero luego, cuando alguien te jode y por tener una mejor posición económica o de relaciones, logra que fallen a su favor y tú le llamarás corrupto, dirás que en México no hay justicia y te la vivirás diciendo lo mismo todo el tiempo, siendo que tú en algún momento actuaste exactamente igual. La integridad y la congruencia valen pa' pura verga, cabrón. Un círculo vicioso del que formamos parte todos. ¿Existen los rateros íntegros y honestos? A huevo. La honestidad es la congruencia entre lo que se piensa, se hace y se dice. ¿Cuántos somos verdaderamente congruentes, verdaderamente honestos? A continuación les leo textual una carta de Alexander Marius Jacob, un anarquista revolucionario que pone varios cuestionamientos sobre la mesa. La carta se titula ¿Por qué he robado? De Alexander Marius Jacob, los trabajadores de la noche. Y dice así. Del 8 al 22 de marzo de 1905 tiene lugar en la audiencia de Amiens, Francia, el proceso contra los trabajadores de la noche detenidos desde 1903, detención que ponía fin a una actividad de 3 años con más de 150 robos en domicilios, hoteles, castillos e iglesias. La banda que Alexander Jacob formara con su compañera Ruth Rox, su madre María Berthoud y algunos otros camaradas se proponían a practicar el robo de manera científica. Se divide en Francia en 3 partes según la red ferroviaria, no como medio de ataque contra el mundo de los poderosos o como perturbación social. La audiencia de Amiens les condenó a muchos años de cárcel y a Jacob a trabajos forzados de por vida, presentando recursos de castración. Marius Jacob es condenado en Orleans el 24 de julio del 905 a 20 años de trabajos forzados y será deportado al penal de la Guyana francesa, donde permanecerá desde 1906 hasta finales de 1925, tiempo en el que intentará una veintena de evasiones y pasará años en celdas de castigo. ¿Por qué he robado? Es el texto de inculpación que Jacob leyó ante los jueces de la audiencia de Amiens, y dice así: Señores, ahora saben quién soy, un rebelde que vive del producto de sus robos. Aún más, he incendiado hoteles y he defendido mi libertad con la agresión de los agentes del poder. He puesto al descubierto toda mi existencia de lucha, la someto como un problema a vuestras inteligencias, no reconociendo a nadie el derecho de juzgarme. No imploro ni perdón ni indulgencia, nada solicito a quienes odio y desprecio. Sois los más fuertes, disponed de mí de la manera que lo entiendas. Mandarme a presidio o al patíbulo me vale madre, poco me importa, pero antes de separarnos, déjenme deciros unas últimas palabras, ya que me reprocháis sobre todo ser un ladrón. Es útil definir lo que es el robo. Para mí el robo es la necesidad que siente cualquier hombre de coger aquello que necesita. Esta necesidad se manifiesta en cualquier cosa, desde los astros que nacen y mueren, igual que los seres, hasta el insecto que se mueve por el espacio tan pequeño, tan ínfimo que nuestros ojos pueden apenas distinguirlo.
La vida no es sino robos y masacres. Las plantas, los animales se devoran entre ellos para subsistir. Uno no nace sino para servir de pasto al otro. A pesar del grado de civilización, de perfeccionabilidad, el hombre no se sustrae a esta ley si no es bajo pena de muerte. Mata a las plantas y a los animales para alimentarse de ellos. Rey de los animales es insaciable. Aparte de los objetos alimenticios que le aseguran la vida, el hombre se alimenta de aire, de agua y de luz. Ahora bien, ¿se ha visto alguna vez a dos hombres disputarse por estos alimentos? No que yo sepa, sin embargo, son los alimentos más preciosos sin los cuales un hombre no puede vivir. Podemos estar varios días sin absorber sustancias por los que nos hacemos esclavos. Podemos hacer igual con el aire, ni siquiera un cuarto de hora podemos hacerlo con el aire. El agua forma las 3/4 partes de nuestro organismo y nos es indispensable para mantener la elasticidad de nuestros tejidos. Sin el calor, sin el sol, la vida sería imposible. Luego cualquiera roba estos alimentos, se hace de ellos un crimen, un delito. ¿Cierto que no? ¿Por qué se reserva el resto? Porque comporta un gasto de energía, una suma de trabajo. Pero el trabajo es lo propio de una sociedad, es decir, la asociación de todos los individuos para alcanzar con poco esfuerzo el máximo de felicidad. ¿Es esta la imagen de lo que hay? ¿Se basan vuestras instituciones en una organización de este tipo? La verdad demuestra lo contrario. Cuanto más trabaja un hombre, menos gana. Cuanto menos produce, más beneficio obtiene. El mérito no se tiene, pues, en consideración. Solo los audaces se hacen con el poder y corren a legalizar sus rapiñas. De arriba, debajo de la escala social, no hay más que bellaquería de una parte e idiotez de la otra. Como queráis, ¿qué? Lleno de estas verdades, ¿respetará tal estado de cosas? Un comerciante de alcohol o un dueño de burdel se enriquecen, mientras que un hombre de genio va a morir de miseria en un camastro de un hospital. El panadero que amasa el pan lo tiene en falta. El zapatero que confecciona miles de zapatos enseña sus dedos del pie. El tejedor que fabrica montones de ropa no tiene con qué cubrirse. El albañil que construye castillos y palacios carece de aire en su infecto cuartucho. Aquellos que producen todas las cosas nada tienen, y los que nada producen lo tienen todo. Tal estado de cosas no puede sino producir el antagonismo entre las clases trabajadoras y la clase poseedora, es decir, holgazana. Surge la lucha y el odio golpea. Verga. Llamáis a un hombre ladrón y bandido y le aplicáis el rigor de la ley sin preguntaros si él puede ser otra cosa. ¿Se ha visto alguna vez a un rentista ser cerratero? Pues actualmente sí. Confieso no conocer a ninguno, pero ya que yo no soy rentista ni propietario, que no soy más que un hombre que solo tiene sus brazos y su cerebro para asegurar su conservación, he tenido que comportarme de otro modo. La sociedad no me concedía más que 3 clases de existencia: el trabajo, la mendicidad y el robo. El trabajo, lejos de repugnarme, me agrada. El hombre no puede estar sin trabajar. Sus músculos, su cerebro poseen una cantidad de energía para gastar. Lo que me ha repugnado es tener que sudar sangre y agua por la limosna de un salario, crear riquezas de las cuales seré frustrado. En una palabra, me ha repugnado darme a la prostitución del trabajo. La mendicidad es el envilecimiento, la negación de cualquier dignidad. Cualquier hombre tiene derecho al banquete de la vida. El derecho de vivir no se mendiga, se toma. El robo es la restitución, la recuperación de la posesión. En vez de encerrarme en una fábrica como un presidio, en vez de mendigar aquello a lo que tenía derecho, preferí sublevarme y combatir cara a cara a mis enemigos, haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes. Ciertamente veo que hubieras preferido que me sometiera a vuestras leyes, que obrero dócil hubiese creado riquezas a cambio de un salario irrisorio, y una vez el cuerpo ya usado y el cerebro embrutecido, hubiese ido a reventar en un rincón de la calle. Entonces no me llamaríais bandido cínico, sino obrero honesto.
Con halagos me hubieras incluso impuesto la medalla del trabajo. Los curas prometen el paraíso a sus embaucados, vosotros sois menos abstractos si les ofreces papel mojado. Os agradezco tanta bondad, tanta gratitud, señores, prefiero ser un cínico consciente de mis derechos que un autómata, que una cariatide. Desde que tuve conciencia me dediqué al robo sin ningún escrúpulo. No entro en vuestra pretendida moral que predica el respeto a la propiedad como una virtud, mientras que en realidad no hay peores ladrones que los propietarios. Podéis estar satisfechos de que este prejuicio haya calado en el pueblo, ya que es vuestro mejor gendarme. Conociendo la impotencia de la ley y de la fuerza, habéis hecho de él el más sólido de vuestros protectores. Pero poned atención, y todo tiene un tiempo. Todo lo que se construye por la astucia y la fuerza pueden destruirlo. El pueblo evoluciona cada día. Mirad que todos los muertos de hambre, todos los miserables, en una palabra, todas vuestras víctimas, instruidos por estas verdades, conscientes de sus derechos, armados con palancas, no vayan a asaltar vuestros domicilios para retomar las riquezas que ellos han creado y que vosotros les habéis robado. ¿Creéis que serán más desgraciados? Creo que todo lo contrario. Si se lo piensan bien, preferirían correr cualquier riesgo antes que engordaros gimiendo en la miseria. La cárcel, el presidio, el patíbulo. Diréis, pero ¿qué son estas perspectivas comparadas con una vida embrutecida llena de sufrimientos? El minero que gana su pan en las entrañas de la tierra sin ver jamás lucir el sol, puede morir de un momento a otro víctima de una explosión. El pizarrero que deambula por los tejados puede caer y hacerse 1000 pedazos. El marinero conoce el día de su partida, pero ignora si volverá al puerto. Un buen número de obreros cogen enfermedades fatales durante el ejercicio de su oficio. Se agotan, se matan para crear para ustedes. Hasta los gendarmes, los policías que por un hueso que les dais a roer, encuentran la muerte en la lucha que emprenden contra vuestros enemigos. Obstinados, pues, en vuestro estrecho egoísmo, permanecéis escépticos ante esta visión. ¿No es así? El pueblo tiene miedo, pareces decir. Los gobernamos con el miedo de la represión. Si grita, lo metemos en prisión. Si se mueve, lo deportamos al presidio. Si reincide, lo guillotinamos. Mal cálculo, señores, créanme. Las penas que infligiréis no son buen remedio contra los actos de sublevación. La represión, lejos de ser un remedio, un paliativo, no es sino una agravación del mal. Las medidas correctivas no pueden más que sembrar el odio y la venganza. Es un ciclo fatal. Desde que hacéis rodar cabezas, desde que llenáis cárceles y presidios, ¿habéis impedido que se manifestara el odio? Los hechos demuestran vuestra impotencia. Por mi parte, sabía que mi conducta no podía tener otra salida que el presidio o el patíbulo, y podéis ver que esto no me ha impedido actuar. Si opté por el robo no fue por una cuestión de ganancia, sino por una cuestión de principios, de derecho. Preferí conservar mi libertad, mi independencia, mi dignidad de hombre, que hacerme artesano de la fortuna de un amo. En términos más crudos y sin eufemismos, he pretendido robar antes que ser robado. También yo reprobo el hecho por el cual un hombre se apropia violentamente y con astucia del fruto del trabajo ajeno, pero es precisamente por esto que he hecho la guerra a los ricos, ladrones de los bienes de los pobres. También yo quisiera vivir en una sociedad en la que el robo fuera desterrado. No apruebo y no he usado el robo sino como medio de rebelión para combatir el más inicuo de todos los robos, la propiedad individual. Para destruir en efecto hace falta destruir su causa. Si hay robo es porque hay abundancia de una parte y escasez de otra. Es porque todo no pertenece más que a unos pocos. La lucha no acabará hasta que todos los hombres pongan en común sus alegrías y sus penas, sus trabajos y sus riquezas, hasta que todas las cosas pertenezcan a todos. Anarquista revolucionario, he hecho la revolución. Venga la anarquía, Alexander Marius Jacob. Esta carta es romántica, cabrones. Hoy, perdón, pero muchas de las aseveraciones que están aquí contenidas ya no tienen razón de ser. Hay mucha gente que roba sistemáticamente y que no lo necesita.
que probablemente empiece por necesidad, pero en algún momento ya roba por comodidad, roba por joder, roba por cualquier cosa menos por necesidad. Ahora bien, y ya para cerrar este tema, este primer gran tema del podcast. Uno tiene ciertas cosas que ha comprado y que forman parte de lo que construye tu estatus. Tus trajes, tus gafas, tu iPod, tu PlayStation 3, tu carro, tu Hermenegildo Secna, tu laptop, tu bicicleta, tu auto, en fin, todos tus bienes. La pregunta es, ¿quién eres tú sin esos bienes? ¿Quién eres tú sin ese auto que muchos envidian? ¿Quién eres tú sin ese iPod? ¿Eres lo suficientemente fuerte o real para sobrevivir o sentirte completo y pleno aún sin todos esos artículos que según la mercadotecnia te definen? Quítate tus cosas, quédate en cero y ahora mírate al espejo. Imagina el escenario. ¿Cómo? Yo sin mi celular me muero, cabrón. ¿Cómo crees? Yo sin mi iPod, o sea, cabrón. ¿Cómo? Yo sin carro y viajar con todos los nacos, no mames. ¿Cómo? Yo sin traje y sin corbata y sin gel, paso, cabrón. ¿Cómo? Yo sin PlayStation 3, pinche pobre. ¿Qué tan apegado está uno a sus cosas materiales que al final te rebasan? Por eso, Up, la película de Pixar, Up, es grande, cabrón. Por eso Up gobierna, cabrón. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Te conoces? ¿Robas? Y si es así, luego no te quejes cuando te roben porque... pues si se ve que tiene lana, pues ve qué pinche carro te cargas. Entonces, como te cargas un carro chingón, por eso alguien que no tiene un carro tiene derecho a robarte.